Buenos días a todos. Vamos a continuar. Estamos en la cuarta enseñanza acerca del noveno mandamiento, que es ¿cuál? Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hemos visto hasta el día de hoy en las primeras tres enseñanzas básicamente lo siguiente. Vimos que en primera instancia este mandamiento se refiere, pues cuando había que juzgar un pecado o un delito, quien iba a juzgar, el juez, el rey, el sacerdote, necesitaba por lo menos dos ¿qué? Deuteronomio así lo aclara, ¿no? 19:15, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. La palabra de los testigos era suficiente para dictar una sentencia en contra o a favor del acusado, que finalmente es el prójimo. Por eso Dios le ordena a los testigos que, en primera instancia en este mandamiento, Éxodo 20:16 justamente les ordena no hablar falso testimonio contra el prójimo. No mentir, porque al hablar falso testimonio estamos mintiendo. Entonces, ¿qué viola este mandamiento? O más bien, este mandamiento viola este mandamiento al mentir, porque la mentira, pues ya veíamos hace 8 días que la mentira Dios la abomina y Dios la aborrece. Y todos los mentirosos, dice Apocalipsis 21:8, terminarán en el lago que arde con fuego y azufre. Por eso debemos la mentira eliminarla de nuestra vida, debemos quitarla. Delante de Dios, la palabra tiene una importancia total. Lo que hablamos debe ser verdad. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Ahora, quiero esta mañana, partiendo de la base de que el mandamiento se refiere a los testigos que no deben de hablar falso testimonio y que el juez no debe juzgar más que por el testimonio de dos o tres testigos, quiero hacer una aplicación de Éxodo 20:16, una aplicación práctica en la vida cotidiana. Es decir, no todos pasamos por un juicio donde hay testigos, un juez, el abogado, pero cotidianamente sí nos enfrentamos a situaciones donde hay que hablar la verdad. Cotidianamente sí nos enfrentamos a situaciones donde hay que emitir un juicio en base a una verdad. No es un juicio como tal, pero cotidianamente nos enfrentamos a situaciones donde tenemos que hablar la verdad sobre una circunstancia, sobre un acto, sobre un hecho de una persona, y aún debemos de tener la dirección de parte de Dios para juzgar, para hablar con la verdad. Es decir, continuamente nos encontraremos en situaciones donde tenemos que dar testimonio de algo que vimos y de lo que fuimos testigo. Y de esa manera tenemos y estamos obligados por la palabra de Dios a no dar un falso testimonio, a decir la verdad. Y necesitamos decir la verdad independientemente de que esta verdad beneficie o afecte al prójimo. Es decir, la palabra de Dios nos manda a hablar la verdad, y la verdad debemos de decirla, porque el mandamiento es que no hablemos falso testimonio. En primera instancia, este mandamiento busca proteger ¿a quién? Al prójimo, que no se le levante un falso, que no se mienta para perjudicarlo. Entonces, en ese sentido dicen, no des un falso testimonio, pero también hay quien miente para proteger a una persona. También eso es falso testimonio. También es violar el noveno mandamiento. Es decir, alguien dice, bueno, como yo soy muy bueno, no voy a decir esta verdad para no afectarlo. Hay que hablar con la verdad. O también hay quien calla una verdad
para no afectar al prójimo. Y hemos visto que callar muchas veces equivale a mentir. Cuando tenemos que decir una verdad, necesitamos hablarla. Entonces, voy a tratar de explicar esto que quizá parece un trabalenguas, pero voy a tratar de explicar, y para ello vamos a titular esta enseñanza el noveno mandamiento y el juzgar. El noveno mandamiento y el juzgar. Y antes de entrar de lleno al tema, debemos tener muy en claro que todo lo que hablamos tiene consecuencias. Todo lo que hablamos tiene consecuencias. Algunas mayores, otras menores, algunas para bien, algunas para mal. Pero lo que hablamos es importantísimo que cuidemos lo que hablamos. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y dice la palabra de Dios, y el que la ama comerá de sus frutos. Ya hablaremos un poco más en 8 o en 15 días de la lengua, pero es claro que lo que hablamos tiene consecuencias. Lo que hablamos tiene consecuencias, muchas veces para vida, muchas veces para muerte. ¿Cuántas veces hemos hablado algo que nos metió en graves problemas? Lo que hablamos debe ser totalmente meditado. Dice aquí la palabra de Dios, el que la ama, comerá de sus frutos. Aún lo que hablamos, hablando de los testigos, podía llevar a la muerte a una persona. ¿Se acuerdan que veíamos el ejemplo de Jezabel? Contrató 2 falsos testigos y lo que hablaron en contra de Nabot produjo su muerte porque fue apedreado por un falso testimonio. Entonces debemos cuidar lo que hablamos. Dice Proverbios 18:21, pero en la Nueva Traducción Viviente dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias, dice la Nueva Traducción Viviente. Debemos cuidar lo que hablamos. Debemos cuidar. En el mundo hay gente que, ¿cómo habla? Hasta por los codos. Tenemos que hablar con verdad, debemos ser sabios en lo que hablamos, debemos medir lo que hablamos. Porque incluso nuestro Señor Jesús dice que en el día del juicio habrá cuentas hasta de lo que hablamos. Fíjense cómo lo dice en Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La palabra ociosa, argos en el griego, significa inútiles, sin sentido, palabras sin propósito, infértiles, van a ser juzgadas. Entonces debemos cuidar lo que hablamos, que sea verdad, pero también debemos cuidar lo que hablamos para no hablar cosas sin propósito, infértiles, nada más hablar por hablar. Y cuando hablemos debemos hablar ¿qué? La verdad. Efesios 4:25, veíamos hace 8 días que por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué nos manda aquí la palabra de Dios? Hablar verdad con nuestro prójimo. No dice que tratemos. En el original, la palabra hablar es un verbo imperativo. Y un verbo imperativo, ¿qué es? Una orden. Es una instrucción que se debe de cumplir. Hablar verdad. Entonces, muchas veces necesitamos hablar verdades con nuestro prójimo que pueden ser incómodas. Debemos orar para decir la verdad, cómo decirla, pero debemos hablar la verdad. Y aún debemos orar para cómo decir esa verdad para no ofender o lastimar inútilmente, pero la verdad la debemos de decir. Es decir, miren, vamos a hacer una suposición. Porque esto puede suceder. Imaginemos que hay un hermano en la iglesia o una hermana, puede ser yo, quien sea, que huele mal. ¿Puede suceder eso en una iglesia o no?
Sí, o sea, le estoy hablando de una cosa tan cotidiana. Y a lo mejor tú eres testigo de eso. ¿Qué será mejor? Callar, no decir nada, cada domingo sucede, mejor me callo, pues allá él y su vida, o si lo amo, busco cómo decirle la verdad. Ahora, ¿cómo decir esa verdad? A veces son situaciones, miren, le estoy hablando de situaciones cotidianas, pero si somos hermanos en Cristo y yo veo algo en el hermano, lo puedo ayudar diciéndole esa verdad. Pero ¿cómo decírsela? Porque de pronto hay personas que dicen, pues yo soy del norte, yo soy bien sincerote, y yo le voy a decir que huele a chivo y que se saque a bañar. Ahí quizás sí dice una verdad, pero fíjense lo que dice la Biblia en Colosenses 4:6. Escuchen. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. ¿Cómo debe ser nuestra palabra? Con gracia, sazonada con sal. Habla de decir una verdad, pero sabiamente. ¿Cómo decir una verdad? Para no ofender inútilmente. Necesitamos hablar una verdad, necesitamos orar. A ver, Señor, ¿cómo le dirían ustedes a un hermano o una hermana así? ¿Cómo le dirían? A ver. Son situaciones donde podemos ayudar al hermano diciendo una verdad. Pero insisto, pues, a ver quien dice, pues yo soy sincero y yo así hablo y no me importa, ofenda a quien se ofenda, y yo le voy a decir que huele a chivo. No, necesitamos orar para decir esa verdad, pero con gracia, sazonada con sal, es decir, orar para decir esa verdad y que no ofenda inútilmente al hermano o a la hermana. Eso es lo que nos pide la palabra de Dios. Insisto, dice una palabra sazonada con gracia, es decir, buscando que le sea útil al hermano, buscando no ofender inútilmente, pero a final de cuentas tengo que decir ¿qué? La verdad. ¿Cuántos oramos antes de decir una circunstancia a una persona? Oramos antes de decirlo, Señor, ¿cómo decirlo? Para que sea la verdad, pero para decirla con sabiduría. Aunque sea un inconverso o quien sea. Porque este versículo lo antecede un contexto que dice que esto debemos hacerlo con los inconversos. Vean el versículo 5. Andad sabiamente para ¿con quién? Con los de afuera. ¿Quién son con los de afuera? El hermano Rafa, no, ya está adentro. ¿Quiénes son los de afuera? Los inconversos, redimiendo el tiempo. Es decir, aprovechar cada oportunidad. Y luego dice el 6, ahí viene, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Déjenme, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Decir una verdad, pero orar con sabiduría, hasta para compartir el evangelio. Tiene uno que orar para decir la verdad con claridad, pero que Dios nos dé la sabiduría según la persona, cómo decirla. Me contaron el otro día, hace tiempo, de un hermano que va a evangelizar a los locales del mercado. Yo no soy testigo de eso, me lo contó un hermano y dice que es bien grosero con la gente, que va recorriendo los locales, hijos del diablo, de Belcebú, y viene el juicio, pero de una manera tal que ofende inútilmente, porque no los conoce. Él pasa y empieza, y ahí necesitamos ser sabios para así decirles la verdad, para así decirles que están condenados, para así decirles que se van a ir al infierno si no se arrepienten, para así decirles de la gracia de Dios, pero necesitamos ser sabios. Ahora, esto no quita que de pronto Dios nos puede guiar a una persona en específico a dirigirnos con dureza y con mucha claridad. Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando se acercan los fariseos hipócritas y todos
aparentando mucha piedad, a bautizarse con él, vean cómo les dijo. Mateo 3:7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Así dice que les decía este hermano a los del mercado. Esta palabra ya me recordé. Que sepárenles, generación de víboras. ¿Con qué antecedente? ¿Con qué argumento? Aquí, ¿con qué argumento se los dice? Que son religiosos, que enseñaban la palabra, pero vivían una doble vida, y les dice: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Aquí sí les habló muy fuerte, pero guiado por el Señor, con una clara intención del grupo de personas a las que se refería. El Señor Jesús también a este mismo grupo de personajes varias veces les decía: ¿cómo? Hipócritas. Por ejemplo, Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Con toda claridad, con toda dirección, pues Él es Dios, con toda sabiduría, porque era un grupo específico de gente que tiene apariencia de piedad, que aparentaba predicar la palabra, pero estaban totalmente enseñando herejías y apartando a la gente de Cristo y de la palabra de Dios. Entonces, vean cómo podemos decir una verdad de diferentes formas según nos guíe Dios para cada circunstancia. Necesitamos orar, porque un día el mismo Señor Jesucristo le trajeron frente a sí a una adúltera. Es más, la agarraron en el momento mismo del adulterio. Pregunta: ¿eran pecadores los fariseos? Sí. ¿Era pecadora la adúltera? Sí. Vamos a ver qué le dijo Jesús a la adúltera. El mismo Jesús que les dijo: hipócritas, porque llegaron y le dijeron: a ver, Señor Jesús, la agarramos en el acto mismo del adulterio, ¿qué hacemos? La apedreamos, la ley de Moisés. Y se acuerdan, ahí Cristo les contestó esa famosa frase de Juan 8:7: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Pero vean lo que le dice en el versículo 10 a la mujer. Enderezando, ya todos se fueron, nadie tiró una piedra, porque pues todo el mundo dijeron: sí, tenemos cola que nos pisen. Entonces, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, hipócrita, eres una hija del diablo, te vas a condenar. Así le dijo. ¿Qué le dijo aquí en este caso? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. ¿Y qué le dijo? Y no peques más. Le habló una verdad. Le habló que era pecadora, por eso le dice: vete y ya no peques más, apártate de tu adulterio. Pero con amor y misericordia, Jesucristo vio en esa mujer arrepentimiento, por eso le dice: vete y no peques más. Quiero que vean pues cómo tenemos que orar para cada circunstancia, para decir una verdad con sabiduría, guiados. A veces hay que sazonar con gracia, o más bien que la palabra sea con gracia sazonada con sal. A ver, ¿cómo le digo a mi hermanito? ¿Cómo digo esta circunstancia? Pero que sea la verdad. Sazonarla no significa distorsionarla. ¿No? No significa eso. Significa decir la verdad, pero guiado por el Señor para cada circunstancia. Necesitamos ser muy claros, porque miren, los miércoles que vamos con los hermanos a evangelizar ahí afuera del hospital, les decimos sus verdades a los que están ahí con la palabra de Dios, pero no nos paramos: hipócritas, hijos de Belcebú. Pero sí les decimos que están condenados, que si no se arrepienten van a ir al infierno, y lo hacemos con versículos de la Biblia y lo dejamos muy en claro. O sea, les decimos la verdad, pero con toda claridad y sustentados en la palabra. Ahora, de pronto sí hay un personaje que se nos aparece, ¿verdad, hermano? Ya no ha ido estos varios miércoles, pero justo cuando estamos compartiendo el evangelio, llamándoles
al arrepentimiento, llega un personaje que le reparte folletos con rezos y con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ya no ha ido estas últimas semanas. Y a ese que le tendríamos que decir, Dios me lo bendiga, ¿no? ¿Qué hizo Pablo? Lo comentábamos el martes con un personaje así. Miren, vamos a leerlo. Este amigo es como pariente de Barjesús. ¿Han oído hablar de Barjesús? Vamos a leer, o Elimas, el mago, lo comentábamos el martes. Fíjense esta escena, Hechos 13:6. Está ahí Pablo y dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado ¿cómo? Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué quería el procónsul? Oír la palabra de Dios, miren. Y luego dice aquí la palabra, dice en el 8, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, es decir, guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, versículo 10, dijo, oh, vete pecador y no peques más. ¿Así le dijo? Nadie te condena, vete y no peques más. ¿Qué le dijo? Vean qué fuerte. Le dijo aquí en el versículo 10, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y es más, como estaba lleno del Espíritu Santo, es decir, guiado por el Espíritu Santo, hasta le profirió un duro juicio, versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Maravillado de qué? De la doctrina, no del suceso. Aquí estaba maravillado. Entonces, cada circunstancia debemos ser sabios para hablar la verdad. Pero hay muchos momentos en nuestra vida cotidiana, en casa, en el trabajo, en la iglesia, que nos enfrentamos a situaciones donde tenemos que hablar la verdad, no dar un falso testimonio, no ser falsos testigos, pero tenemos que orar para hacerlo con sabiduría, que el Espíritu Santo nos guíe, porque el mandato es claro en Efesios 4:25, hablar verdad cada uno con su prójimo. Y no son juicios donde hay un juez, donde hay dos testigos, el abogado, pero son circunstancias donde tenemos que dar testimonio de algo que vimos, de algo que somos testigos. No debemos dar falso testimonio, debemos decir la verdad. Y aún, escuchen, tenemos la capacidad dada por Dios, escuchen, para emitir un juicio, para juzgar. Y ahorita voy a explicar qué es juzgar, porque no debemos malinterpretar, tiene por ahí un par de sentidos, pero de acuerdo a un hecho, el cristiano tiene la capacidad de juzgar si está bien o está mal. Dios nos da esa capacidad. Por eso quise llamar la predicación de hoy el noveno mandamiento y el juzgar. ¿Qué es juzgar? Porque sí debemos juzgar. En muchas circunstancias tenemos que juzgar. ¿Qué es juzgar? Miren, de pronto vamos a suponer que alguien sabe que hay un hermano que está en adulterio. Y de pronto hay hermanos que oiga, ¿usted sabe algo? No, a mí ni me metan. No, yo no juzgo porque, ¿y qué citan ahí? Mateo 7:1. No, porque la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados. E inmediatamente no quieren decir nada. O incluso el mismo adúltero saca este versículo. A mí que nadie me juzgue, porque Cristo dijo en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Nadie tiene derecho a juzgar.
Y es que, miren, hay mucha gente que son bien vivillos. Dicen los versículos que quieren y los aplican como quieren. Se aprenden los versículos que les convienen y los aplican cuando les conviene, ¿sí o no? ¿Cuántos hombres no hay que se saben de memoria y hasta en griego que la mujer se sujete al varón? Y hasta le dicen, mira, esposa, te lo digo en griego. Pero ¿por qué no se aprenden y aplican que Cristo dice que la amemos como Cristo a la iglesia y que la tratemos como vaso frágil? Les digo, hay de todo. Hay gente que se aprende los versículos que quieren, que les convienen y los aplican cuando les convienen. Y cuando no, dicen, mejor me hago un lado. Entonces, claramente, aquí vemos pues en esta circunstancia que nosotros con la verdad, con la palabra, tenemos capacidad de juzgar una circunstancia, una situación, porque Dios nos da esa capacidad de juzgar. Mateo 7:1, ¿de qué habla Mateo 7:1? ¿Será que Dios no quiere que juzguemos? Vamos a leer todo el pasaje hasta el 5. Dice la palabra de Dios, no juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. A ver, ¿nos está pidiendo que no juzguemos? ¿Dios no quiere que juzguemos? ¿A qué se refiere juzgar? Lo hemos explicado, pero espero dejarlo una vez más claro. La palabra juzgar tiene un primer sentido en su palabra griega que significa juzgar, condenar. ¿Quién es el único que tiene la capacidad para condenar y decir ya condenado? ¿Quién es el único? Dios. Pero la palabra crino también significa determinar y juzgar si algo está bien o está mal y qué dice Dios al respecto. El cristiano tiene capacidad de ver esto que hizo está bien o está mal y qué dice la Biblia que hagamos. Sí tenemos capacidad de juzgar. Yo puedo con la palabra de Dios, con sabiduría, juzgar si lo que hizo alguien está bien o está mal. Tenemos la palabra de Dios, venimos qué es lo que Dios dice y necesitamos hacer lo que Dios dice. Y si lo que hizo está bien y si lo que hizo está mal, la palabra de Dios me da la capacidad para juzgar. Porque Cristo dijo en Juan 7:24, fíjense lo que dijo, no juzguéis según qué, las apariencias, pero vean lo que sí dice, pero juzgad, aquí ya dice que sí juzguemos, es la misma palabra crino, pero juzgad ¿cómo? Con justo juicio, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. A ver, esto que estoy juzgando, que estoy determinando si está bien o está mal, debo tener los elementos para emitir un juicio, para que deba ser justo el juicio, no nada más porque me contaron o por las apariencias. Por eso dice, la Nueva Traducción Viviente dice así, en ese mismo versículo, no sé si la tienes ahí, Juan 7:24. Bueno, en la Nueva Traducción Viviente dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Miren más allá de la superficie. Antes de emitir juicio hay que ver los elementos para emitir un juicio. Hay que ver si lo que se dice es verdad, pero tenemos capacidad de juzgar. Lo que nos está pidiendo Mateo 7:1 es que seamos justos y que no vayamos a emitir un juicio imparcial, un juicio injusto, un juicio de algo que incluso yo estoy mal. Miren, vamos a leerlo para entender un poco más. Dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y viene el contexto. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Voy a poner un ejemplo.
Si yo soy un hermano que siempre llega tarde, 11:15 de la mañana al servicio, y de repente veo que me dicen, no, que fulanito llega tarde, y yo vengo con el hermano, ¿usted por qué llega tarde? No es posible, la Biblia dice que... ¿Con qué autoridad moral yo con mi bigota le digo al hombre de la pajita que anda mal? ¿Me estoy explicando? O sea, la Biblia dice que si yo ando igual, o peor, ¿con qué autoridad moral voy a juzgar? Ese no va a ser un justo juicio. Incluso dice el versículo 4, o cómo dirás a tu hermano, a ver, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Y vean el versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando yo camine rectamente, ¿verdad? Respecto a la palabra, y de pronto veo un hermano que anda en una circunstancia, sí puedo con amor, con claridad decirle, hermano, usted está en esta circunstancia, lo invito y lo exhorto en amor a que se arrepienta. Porque no te la vaya a voltear, pues si tú estás peor, ¿y por qué me dices? Pero entonces dice que sí puedo, vean, sacar la paja del ojo ajeno, o sea, sí puedo juzgar, pero no sea yo mismo partícipe de lo mismo que estoy juzgando. Entonces vean que en el contexto no dice que no juzguemos, necesitamos juzgar con justo juicio. Podemos hablar con una persona, confrontarlo, decirle en algo que está haciendo mal, pero necesito yo ser testimonio y no vaya a ser yo lo mismo que él. ¿Con qué autoridad moral le va a decir el papá a su hijo, hijo, no mientas? Cuando llaman por teléfono, el papá le dice, dile que no estoy. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo, no mientas, si cuando me hablan por teléfono le digo a mi mismo hijo que mienta diciendo que no estoy? ¿Cómo le voy a quitar la paja si yo tengo mi bigota? Porque estoy más grandote, pues está más grande la viga. ¿Sí me explico? Pero es clara la palabra de Dios que en este texto no habla de que no juzguemos. Lo que nos está llevando es a tener lo que dice Juan 7:24, justos juicios. Ahora, si hay una circunstancia donde yo tengo que hablar la verdad de un hermano que está en una conducta de pecado, que está en una conducta errónea, que está haciendo algo incorrecto delante de Dios, y yo soy testigo, de primera instancia tengo que ir y decírselo, hermano, con todo amor. Primero tengo que ir con el involucrado para decirle, arrepiéntete, mira, deja eso no le agrada a Dios. Como tu hermano en Cristo, te digo que por favor no hagas eso. Ahora, si el hermano no cede, no cambia, ¿qué tenemos que hacer? Puedes ir con testigos, pero también podemos ir con el pastor para que el pastor, como autoridad espiritual, con la palabra, con la dirección de Dios, se tomen acciones de exhortación, correctivas o incluso de disciplina. Pero necesitamos hablar con la verdad, porque a veces hay hermanos que dicen, pues allá el hermano anda re mal, pero allá él, yo ni me meto. ¿Quién soy yo? Su hermano en Cristo. Si te interesa tu hermano, dice, hermano, mire el hermano, no por chisme, eso mucho ojo, no por chisme, sino porque estoy interesado en el hermano, pues voy y le digo, o le digo al pastor, pero no por chisme, sino para que se atienda ese asunto. Porque muchas veces hay un hermano en algún pecado y todo mundo sabe, menos el pastor. Menos el pastor, porque ya hasta en Facebook lo publican. Sí, ahora todo. Y entonces necesitamos decirle al pastor la circunstancia que está pasando, porque al ser el responsable de la iglesia debe tomar medidas con oración, con la palabra, con la dirección de Dios. Pero necesitamos hablar la verdad. Miren, ¿cuántos conocen la carta a los Corintios, Primera de Corintios? ¿Cuántos han leído Primera de Corintios? Si la han leído, se van a dar cuenta que Pablo reprende varias veces y muy duramente a los corintios. Ahora, Pablo no tenía Facebook y se enteraba de lo que hacían los corintios así porque sí, se lo informaron. Por ejemplo, unos de los que le informaron, vamos a leerlo, es en 1 Corintios 1:11. Fíjense lo que dice.
Dice 1 Corintios 1:11, porque los hermanos de Cloé ya me vinieron con el chisme. ¿Así dice? No, vean lo que dice. He sido informado acerca de vosotros, o sea, de ustedes, mis hermanitos corintios, por los de Cloé. ¿Quién le informó? Los de Cloé. Los de Cloé era una hermanita. Antes se reunían a causa de la persecución, se reunían en casas. Entonces decían, vamos a la casa de Cloé, y ahí tenían su reunión. Entonces, los de Cloé son hermanos que se reunían en casa de la hermanita Cloé. Se reunían, repito, en casas porque había persecución, incluso se reunían a escondidas. Algunos dicen que probablemente el simbolito que ponían para identificarse era un pececito. Esa es una teoría. Yo no he leído algo que lo compruebe, pero el caso es que los de Cloé fueron y le dijeron a Pablo, sabes que estos hermanitos andan peleándose. Y seguramente muchas cosas más, porque dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Pues algunos de la casa de Cloé, ya se fijan cómo ahí aclara, me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Entonces vean cómo los de Cloé fueron con quien debían de ir. Hermano, si andan peleando, algunos andan diciendo que son de Pablo, otros, ahí lean el texto. Pero los hermanitos de Cloé fueron valientes, verdaderos, hicieron lo que tenían que hacer, no callar cuando tenían que decir una verdad. O sea, no dijeron, no, pues no juzguemos, no hay que juzgar para no ser juzgados. No, fueron y le dijeron a Pablo. En esa carta, muchas de las acciones de exhortación y de disciplina las tomó Pablo porque se lo informaron. Hermanos fueron y le dijeron verdades. Seguramente Pablo corroboró, ¿verdad? A ver si esto es así, y en base a eso tomó acciones. Miren, si Dios permite, terminando Gálatas, ¿cuántos saben que estamos estudiando Gálatas los martes a las 6:30 p.m.? Y los que no pueden, abrimos un estudio los domingos a las 9, de 9 a 10. Aprovechen, mis hermanos, más fácil no se puede poner. O quisieran que hiciéramos uno en la casa de Cloé, ¿no? Para que los hermanos de Cloé, bueno, un día hacemos uno en la casa de Cloé. Antes teníamos un estudio en la casa de una hermanita que está con el Señor que se llamaba Cleo. No era Cloé, era Cleo, ¿no? Cleo, nuestra hermanita que está con el Señor. Bueno, si Dios permite, terminando Gálatas, que ya vamos 6 versículos en estas 5 clases. Terminando Gálatas, ahí cuando terminemos vamos a estudiar, si Dios lo permite, 1 Corintios. Van a ver, ahí hay muchas exhortaciones para los de Corinto, pero para nosotros también. Entonces, ¿cómo se enteró Pablo de las circunstancias? Porque hubo hermanitos valientes que fueron y le informaron la verdad. Bueno, hubo otra cosa también, dentro de las muchas que se enteró Pablo, fíjense, 1 Corintios 5:1. Dice Pablo, de cierto se oye. Ese se oye quiere decir que alguien le dijo. No sé si fueron los mismos de Cloé, no lo aclara, pero puede ser. Se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Qué tremendo, pero ¿cómo se enteró Pablo? Pablo no estaba en Corinto, no existía el teléfono, no existía lo que hoy, pues alguien iba y le informaba a Pablo. Allá hay un hermano que anda con la esposa de su papá. No sabemos si era su madrastra o realmente hubo incesto, pero el asunto que andaba en fornicación. Y vean el versículo siguiente. Y vosotros, se enoja Pablo, estáis envanecidos, son unos vacíos, unos huecos. Dice, no deberíais haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Qué le está diciendo Pablo? ¿Que no hubo alguien capaz de juzgar esa circunstancia? A lo mejor la mayoría dijeron, no, pues no juzgues, pues allá él.
Pues allá él, dentro de la iglesia sucediendo esto, y ellos no hicieron nada. Pablo se enoja porque ahí en Corinto había pastores y los pastores no hicieron nada, de tal manera que tuvieron que ir a Pablo como la autoridad responsable sobre los pastores para decirle: Pablo, mira lo que está sucediendo. Y Pablo se enoja y dice: no debieron haber quitado de en medio al que de vosotros, al que cometió tal acción. Y dice el versículo 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, ¿qué dice Pablo? He juzgado, crino, he juzgado, he determinado, de acuerdo a la palabra, he visto que esto está mal, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya emitió un juicio e iba a haber consecuencias de ese acto. Por lo tanto, Pablo, ¿qué hizo? Juzgó. Sí juzgamos en ese sentido. ¿Y en qué consistió ese juicio? Versículo 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué instruyó Pablo? Sáquenlo de la iglesia. Órale para afuera. Lo más probable es que a lo mejor alguien le llamó al arrepentimiento, a lo mejor alguien le dijo, pero el cuate no quiso apartarse de su pecado. ¿Por qué digo que lo más probable? Porque Pablo ya había enseñado qué hacer en caso de una conducta incorrecta. Fíjense lo que dice Tito 3:10. Ahí habla de una conducta de un hombre que causa divisiones. Vean lo que dice: al hombre que cause divisiones, sácalo luego. Hay divisiones, es peleas, un que andan nomás peleando con todo el mundo. Dice: sácalo luego. No, ¿qué dice? Después de una y otra amonestación. Ahora, si no entiende después, hermano, ¿qué onda? Hermano, lo exhortamos, le exhortas 1 o 2 veces. Si no entiende, ¿qué dice? Deséchalo. Implica desde dejarle de hablar hasta sacarlo de la iglesia. Y podría ser o cualquier pecado. Primero se exhorta, primero se llama al arrepentimiento. A ver, hermano, lo exhortamos ya, apártese de su pecado. No, que sí, y si sigue, ¿qué tenemos que hacer? Se tiene que desechar. La Nueva Traducción Viviente dice: a los que siempre están peleando en la iglesia. Ese era el problema que se trató en Tito. Llámales la atención 1 o 2 veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Pero insisto, la palabra habla de que puedo dejarles de hablar, ponerlos en disciplina o incluso sacarlos. ¿Qué hizo Pablo con el fornicario que andaba con la mujer de su padre? Sáquenlo de la iglesia, sea entregado a Satanás. Es decir, de acuerdo a 1 Corintios 5:5, si juzgaron con los elementos de verdad que le llegaron a Pablo, emitió un juicio, me lo sacan de la iglesia. Por amor a los demás, se tiene que haber disciplina en la iglesia. Juzgaron, como dice Cristo en Juan 7:24, con justo juicio. En la iglesia, no es el tema hoy, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero en la iglesia debe haber disciplina. La disciplina es importante, pero si el pastor no se entera, si alguien sabe algo y no le dice, porque no juzgo para no ser juzgado, y todo mundo sabe las situaciones y el pastor no es informado, entonces ¿cómo va a tomarse una acción de exhortación disciplinaria o de lo que corresponda según la dirección de la palabra de Dios? Entonces vean cómo en la vida cotidiana tenemos situaciones en donde debemos hablar la verdad. Hermanos en la casa, está el papá, la mamá y los 3 hermanos, y un hermano, o 4, o 2, o 1, quien hay, bueno, si hay uno, pues no, contra quién lo va a acusar. Pero un hermano hace algo malo y muchas veces presiona al otro: no le digas a papá, ¿no? No le digas, cállate. ¿Qué debe hacer el hermano? Papá, me disculpas, pero yo tengo que hablar la verdad. Eso que hiciste está mal. Pero luego si el hermano mayor amenaza al chiquito, les digo, yo lo viví porque tenía un hermano mayor que me decía, y si le dices a mi mamá, como íbamos en la misma primaria,
Yo iba en primero y él en tercero, luego yo en segundo, él en cuarto, luego yo en tercero, él en sexto. Me decía, si tú le dices a mamá, te voy a hacer algo ahí en la escuela y vas a quedar en ridículo. Y me tenía amenazado. Es más, me decía, lavas los trastes que me tocaban a mí y yo lavaba trastes, de tal manera que ahora ya que me casé, ya no lavo trastes. Lavaba esas ollas que se les pegaba el huevo. ¿Se acuerdan esas? No. Bueno, ¿qué tiene que hacer un hermano? Ahí no conocíamos de Cristo, ¿eh? Aclaro. Pero ¿qué tiene que hacer alguien en una situación así? Decir la verdad. A quien le tiene que decir, pues le voy a decir a mi papá y a mi mamá. Y como papá y mamá pidamos sabidurías para emitir juicios claros con sabiduría. ¿Ven cómo, aunque no estamos en un juicio propiamente con el juez, los testigos y ahí el abogado, todos los días cotidianamente nos enfrentamos a situaciones donde tenemos que hablar una verdad de algo que fuimos testigos y se tienen que emitir juicios? Entonces, vean qué clara es la palabra de Dios, porque si no lo digo, si no digo la verdad, de una u otra manera estoy violando Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y cuando nos manda eso, nos habla por lo tanto que estamos obligados a decir la verdad. ¿Es claro? Entonces, de acuerdo a Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Habla de circunstancias en donde me falte autoridad moral, donde yo estoy en el mismo pecado, pues yo no debo de juzgar. Pero es claro que la palabra de Dios nos manda a hablar la verdad, nos manda a emitir juicios de acuerdo a las circunstancias, porque Él nos ha dado sabiduría para determinar lo que está bien y lo que está mal. Entonces, Mateo 7:1 no es que Dios no quiere que juzguemos, quiere que lo hagamos con justo juicio, que seamos sabios para juzgar. Hay que pedir oración. Señor, dame sabiduría. Mis hijos, me dijo una verdad uno de él, el otro hizo lo malo. Dame sabiduría para juzgar con justo juicio. En el trabajo, si eres jefe y 2 empleados te están de la greña, tú eres cristiano, tú oras, Señor, ayúdame a juzgar con justo juicio, porque a lo mejor viene uno y te levanta falso testimonio del otro. Y donde tenemos, uno tiene que orar, a ver, Señor, antes de juzgar, dame sabiduría para determinar si lo que me está diciendo esta persona es verdad o solo por envidia. Todos los días, pues, nos enfrentamos a circunstancias donde tenemos que emitir juicios, donde tenemos que juzgar con los elementos de verdad alguna circunstancia. Otro caso donde también se malversa y se tergiversa Mateo 7:1, ¿cuál es? Este ya se la saben, pero vale la pena insistir. ¿Cuál es otro de los casos muy famosos donde la gente sale, no juzguéis para que no seáis juzgados? Miren, cuando vemos que hay falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, famosos y no famosos, aunque salgan en la tele o no salgan en la tele, que están alejando a muchos cristianos de la verdad del evangelio, que están enseñando falsas, que están torciendo las escrituras, ¿debo callarme y decir, no, es que yo no juzgo para no ser juzgado? Este pasaje ya lo acabamos de leer. ¿Habla en el contexto de falsos profetas? ¿Hablaba de falsos profetas Mateo 7:1-5? No. Hablaba de que si alguien tiene una viga, una paja, tú que tienes la viga, pues ¿quién eres para juzgar? Pero no habla de falsos profetas. Este pasaje no habla de falsos maestros, de falsos pastores, por lo tanto no aplica. ¿Debo yo como cristiano, siendo testigo de un falso maestro, de un falso pastor, callarme o debo hablar la verdad para advertirle a otros? Porque dicho sea de paso, mis hermanos, esos falsos pastores, esos falsos profetas, son falsos testigos de Cristo. ¿Ya vieron cómo violan también Éxodo 20:16? ¿Qué nos mandó Cristo en Hechos 1:8? Me seréis testigos. Y si estas personas tuercen la palabra, mienten acerca del evangelio, ¿son falsos qué? Testigos. Son testigos falsos. ¿Debo yo, que me doy cuenta de esos falsos, que me estoy dando cuenta que el otro día me mandaron de un pastor que se apartó y que muchos siguen en televisión y está por todos lados, debo de callarme porque no debo de juzgar? ¿O debo hablar la verdad y decirle, hermanos, tengan cuidado con fulano?
Es un falso profeta por esto, por esto, por esto. ¿Debo callar o debo de hablar la verdad? Hablar la verdad es una gran responsabilidad, pero con elementos de verdad. Miren, este es un falso profeta por esto, por esto, por esto y por esto. Aguas con ese falso profeta. Pero cuando de pronto le dices a una persona, a mí me han tocado varios casos donde, no sé, alguien me habla, oye, que vi un predicador excelente, se apellida Luna, y en la televisión deberías de oírlo. Entonces yo, que ya sé la verdad de ese falso profeta, pues le digo, mira, hermano, la Biblia dice, y este cuate tuerce así y así, entonces te advierto que ese es un falso profeta. Pero ¿qué es lo primero que te dicen? No, hermano, no juzguéis. Te sacan Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y entonces yo le digo, no, ese versículo no habla de eso. Si te digo, mira, con la Biblia es un falso profeta por esto y por esto. Estoy juzgando como Juan 7:24, con justo juicio. Con un juicio claro, con la palabra estoy determinando que es un falso profeta porque tuerce la palabra de Dios, y debo de advertirle a quien conozco, hey, tengan cuidado, es un lobo, pero tiene piel de oveja. Eso dice la palabra, son lobos. Entonces, pero algunos a lo mejor no tienen tanto discernimiento y no lo ven, pero yo, que soy testigo que es un falso profeta, tengo la responsabilidad de denunciarlo. No debemos de callar. Hechos 20:29 dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida en medio de vosotros entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces que quieren dañar ¿a quién? Al rebaño. Y si yo soy testigo de un lobo rapaz, ¿me voy a quedar callado? No, pues hay que les dé un zarpazo, porque de ahí viene la palabra jarpazo, que les dé un zarpazo. No, ¿qué debo de hacer? Denunciarlos, hablar la verdad. Y ahí sí, con mucha claridad, ahí no aplica una palabra sazonada. Ay, esos son lobitos, medio. No, son lobos con piel de oveja. Son lobos con piel de oveja. No debo de sacar la distorsión diabólica que han hecho de Mateo 7:1 cuando dicen, es que no juzgo para no ser juzgado. Es una distorsión diabólica de Mateo 7:1. Así de claro se los digo. Un día un hermano me dijo, es que en mi iglesia el pastor dice que no hablemos de esos de enlace porque son siervos del Señor. Mira, denúncialos si están diciendo herejías, si son herejes, si están torciendo las escrituras, que te diga tu pastor lo que quiera, pero tú denúncialos, apártate de ellos, no los oiga, y si en tu iglesia hay gente así, salte de ahí. Pero tenemos que hablar la verdad, tenemos que denunciarlos con claridad. Pablo, estamos viendo ahorita en Gálatas, el versículo 6, porque Pablo estaba bien preocupado porque miren lo que pasó. Estoy maravillado, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, ¿qué? Diferente. Genuinos cristianos de Galacia se estaban apartando del evangelio por falsos profetas. ¿Pablo debió quedarse callado? Miren, si Pablo hubiera actuado como muchos hoy en día, no escribe esta carta. Pues allá ellos que se alejen más, ¿para qué se dejan engañar? No, Pablo les escribe, estoy maravillado que se hayan alejado. Incluso en el versículo 7 dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren ¿qué? Pervertir el evangelio de Cristo. Y en el versículo 8 dice, pero no juzguen para que no sean juzgados. Así dice. Vean lo que dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema. Significa destinado para la destrucción, maldito. Pablo no se cayó. Dijo una verdad, no está insultando, porque el decir una verdad contra estos falsos profetas no nos debe llevar tampoco a insultar. Ni sazonó la palabra con gracia, les dijo lo que les debe decir, son condenados a la destrucción eterna, no son palabras suaves. Es decir, son unos anatemas, sea anatema, están destinados para destrucción, pero eso
no nos debe de llevar a caer al insulto infértil. Yo he oído predicadores que de pronto en la pasión, ¿verdad?, de denunciarlos, llegan al insulto personal. No, y es que ese chaparrito, este hereje, ahora que lo vea me lo surto, le voy a dar 2 que 3. Hey, tranquilo. Los denunciamos con toda claridad, con todas sus letras, con toda la definición, pero no nos debe llevar al insulto personal e infértil. La guerra no es contra carne ni sangre. Lo acabamos de leer. Pablo fue muy duro con Barjesús. Hechos 13:10. ¿Cómo le dijo a Elimas? 13:10. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Fue muy claro, ahí se lo dijo, lo tenía enfrente. No se lo mandó a decir, ¿no? Lo tuvo enfrente y le dijo, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Ven cómo? Ahí fue claro, no es insulto. Ese ameritaba que se le dijera con toda claridad una verdad. Pablo no se cayó. Pedro, por ejemplo, en 2 de Pedro 2:12, hablando de los falsos profetas, miren qué cosas dice. Pero estos ¿quiénes? Los falsos profetas, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia destrucción, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con nosotros se recrean en sus errores, es decir, en su pecado, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pedro les dijo sus verdades, pero no llegó al insulto personal. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si los denunciamos, si hablamos verdad, porque son engañadores, porque dice 2 de Timoteo 3:5 que tienen apariencia de piedad. O sea, parecen San Agustín de Porres. Tú los ves, su Biblia, y por eso mucha gente los defiende. No, pero mira, tiene cara de angelito. No, mira, usa la Biblia así, pero mira lo que está predicando. Es un falso profeta, y te voy a decir la verdad, mi hermano. Si andas siguiendo ese, te vas a alejar de Cristo. Apártate. Y se lo dices con toda claridad. Tenemos la autoridad de parte de Dios para ejercer un juicio y denunciarlos y advertirle a otros que se los van a jalar para engañarlos. Pero como dice la palabra, tienen apariencia de piedad, o sea, parece que están cerca de Dios. ¿Los han visto algunos de ellos? Ya nada más les falta la aureolita. Y tú los ves y dices, no, pues sí parece de los buenos. Porque no se van a aparecer y no se van a parar aquí al frente y les van a decir, soy un falso profeta, vengo a apartarlos de Dios. ¡Bú! ¿No? No se aparecen así, ¿o sí? No. ¿Qué hacen ellos? Son los maestros del disfraz. ¿Se acuerdan de 2 Corintios 11:13? Dice Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Tú los ves y dices, mira, no, este es San Cosme de los pobres. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de ¿qué? De justicia. Tú los ves. Debemos de tener el discernimiento bien agudo, mis hermanos, porque no es fácil muchas veces distinguirlos. A lo mejor si yo ahorita les digo Cas Luna, hasta con los ojos cerrados ya lo reconoces. Pero hay otros más sutiles que, como dice Pedro allá en 2 de Pedro 2:21, meten encubiertamente herejías. Debemos de tener el discernimiento espiritual bien agudo para distinguirlos. ¿Cómo es que se agudiza nuestro discernimiento espiritual? ¿Cómo creen? Con el estudio de la palabra.
Fíjense lo que dice Hebreos 5:14, lo importante que es estudiar la palabra, lo importante que vengas al estudio los martes, los domingos, lo importante que cada día escudriñes la palabra, porque es la palabra de Dios la que me va a ayudar a tener un discernimiento bien agudo. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido, o sea, quizá cuando te conviertes te enseñamos las doctrinas básicas, mira, la gracia, el amor, el perdón, pero hay que seguir escudriñando para tener un discernimiento agudo. Ese es el alimento sólido. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el ¿qué? Discernimiento del bien y del mal. Entre más vengo a la palabra, la aplico, la estudio, la escudriño, voy a tener un mejor discernimiento del bien y del mal. Inmediatamente mi discernimiento va creciendo en la medida que voy alimentándome de la palabra. La Nueva Traducción Viviente dice el 14, la comida sólida es para los adultos. Está hablando en términos metafóricos. Para los que ya saben ¿qué? Para los que ya saben juzgar. A ver. Bueno, a ver, les leo la que tengo aquí, a lo mejor no es la NTV. Dice, la comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué nos ayuda a tener agudo ese discernimiento espiritual? Por supuesto, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero Dios nos dejó la palabra. Y entre más nos llenamos de la palabra, más la meditamos, la escudriñamos, más agudo estará el discernimiento para distinguirlos y advertirles a otros. Hermanos, tengan cuidado, porque a lo mejor los más famosos ya los conocemos, pero están surgiendo nuevos. O localmente, ¿cuánta iglesia no está surgiendo con falsos profetas? Y tienes un amigo que va a una iglesia y te empieza a contar cosas raras que hacen y enseñan en su iglesia. ¿Qué tienes que hacer? ¿Te callas? Pues allá él y su iglesia. ¿O le dices la verdad? No, mira, de acuerdo a lo que me cuentas, donde estás yendo, te están apartando del evangelio. Porque mira, esto que me estás contando no me cuadra con la Biblia. Tenemos que decirles la verdad. Si somos testigos de lo que él está yendo a una iglesia donde le están enseñando mal, como hermano en Cristo tengo que ayudarle para que vea por qué está mal. Yo que tengo discernimiento, debo de hacerlo. ¿Cuántos lo hacen? O te llega tu amigo que anda en una iglesia de esas raras y que queman partes de animales y que hacen barbaridad y media en esas iglesias. Te quedas callado y dices, pues allá él. O le dices la verdad. Vean que tenemos la responsabilidad de hablar la verdad. Dice Santiago 4:17, si no me equivoco. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si yo sé que es bueno advertirle a un hermano que anda en una doctrina herética, apóstata, decirle la verdad y me callo, estoy pecando. ¿Sí o no? Porque yo sé, me está contando casualidad que te cuente las cosas que hacen y enseñan en su iglesia y tú que tienes discernimiento le empiezas a decir, mi amigo, ya si él no quiere, pues ya es su boleto. Porque a lo mejor algunos defienden más su iglesia, su pastor, que la propia doctrina de Cristo. Pero lo que debemos defender es la palabra de Dios, es la fe en Jesucristo en quien hemos depositado. Vean lo que dice Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándolos a que ¿qué? Contendáis ardientemente por la fe, por la palabra, por Cristo, por el evangelio. Ahí sí contendamos ¿cómo? Ardientemente por la fe una vez que ha sido dada una vez a los santos. ¿Se acuerdan qué significa contender ardientemente? Epagonizomai en el griego significa defender intensamente, luchar, batallar. Es una lucha para defender el evangelio. Y en toda lucha o en la lucha espiritual tenemos
una sola arma de ataque. ¿Cuál es? Efesios 6:17. Si usted lee en Efesios 6, toda la armadura es para defendernos, toda, el escudo de la fe, el yelmo de justicia, si no me equivoco, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, todo es para defendernos. ¿Pero con qué atacamos? ¿Con gritos, con golpes, con insultos? No. Efesios 6:17 nos habla de nuestra única arma, la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. A ver, mi hermanito que andas yendo a esa iglesia, mira lo que dice la palabra de Dios y sacas la espada. Con eso combatimos ardientemente. O sea, no se trata de hacer una campaña y cuando veas un falso profeta, sácale la lengua. No. Denunciemos con la palabra. Esta es el arma de ataque. Todo lo demás en la armadura, un día la volveremos a estudiar, la armadura del cristiano es defensa, pero la única arma de ataque es la mashaira, en el griego, la espada del Espíritu. ¿Cómo combatirlos? Predicando la verdad y diciéndole la verdad a los que estamos viendo que se están apartando de la verdad. No debemos callar, necesitamos sacar la espada. ¿Por qué? Versículo 4 de Judas. Porque algunos hombres, en aquel tiempo eran algunos, ahora son millones y millones, han entrado encubiertamente. ¿Cómo entran? Encubierto, o sea, no llegan, hey, soy el nuevo falso apóstol, el nuevo falso profeta. No, los que desde antes habían sido destinados para condenación, porque son anatemas, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único, a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos defender ardientemente la fe, el evangelio. ¿Cómo? Predicándolo, diciendo la verdad. Nosotros, mis hermanos, somos testigos de Jesucristo y necesitamos, si somos testigos, hablar la verdad. Necesitamos hablarla, no callarla. La Biblia dice: no digas falso testimonio, pero eso nos obliga a así decir el verdadero testimonio. Y como testigos de la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Predicarla. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Entonces, es necesario denunciar a estos falsos profetas con toda claridad. Y nosotros, alejar, evitarlos, ya, o sea, no seguirlos ni por internet, ni recibirlos, ni andar apapachándolos con ellos, ni a la esquina. Los denunciamos, los advertimos a la gente, pero con ellos no tengamos nada que ver. Todos saben que Juan, el apóstol Juan, se le conocía como el apóstol amado, se le conoce como el apóstol del amor, porque en el evangelio de Juan, si hay una palabra que utiliza Juan, ¿cuál es? Amor. Y el versículo más traducido en idiomas, lenguas y dialectos de toda la historia es Juan 3:16. ¿De qué habla Juan 3:16? De amor. Bueno, ese mismo Juan, discípulo del amor, dice en 2 de Juan 1:10: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no juzgues para que no seáis juzgado. ¿Así dice? ¿Qué dice? No lo recibas en casa ni por internet, ni le digáis bienvenido. ¿Qué te va a decir la mayor parte de la gente? Es falta de amor. No, porque trae otra doctrina y dice: no le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. No debemos callar, mis hermanos, de decir la verdad, mucho menos los pastores, porque Dios nos ha dado una responsabilidad: apacentar al rebaño. ¿Y el rebaño de quién es? Es de Él, no es poca cosa. Al que le vamos a dar cuentas es a Él. Y tenemos que advertir constantemente. Esta semana me envió una liga Carlos de la iglesia anglicana, que ya están teniendo una ceremonia de bendición para personas que cambiaron de sexo. ¿Es así? O sea, ya de plano dice: a ver, tú cambiaste, ya no eres hombre, vamos a hacer una ceremonia porque ahora ya no eres Juanita, ahora eres Juanito. Y uno lo ve y tiene uno que denunciarlo. Aguas, si conoce unos que anden en esas ondas. Y cada vez que sabemos algo, advertir. Y si yo sé que alguien anda en esas corrientes,
advertirles, mis hermanos, con toda claridad. Es una gran responsabilidad de todos los que sabemos una verdad sobre otros prójimos que andan desviados, para advertirles que regresen. Nuestro Señor nos advierte en Isaías 56:10, fíjense lo que dice. Sus atalayas, ¿qué hace una atalaya? Vigila, eran los que estaban ahí en la torre. ¿Qué hace un pastor? Está pendiente de las ovejas. La palabra es el alimento para cuidarlos, enseñárselas, advertirles. Y entonces dice, sus atalayas, todos ellos ignorantes. Todos ellos, vean qué fuerte les dice, es metafórico esto, pero ¿cómo les dice? Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Metafóricamente, ¿qué tiene que hacer un pastor? Ladrar. Un hermano un día me dijo, dice, allá por donde vivimos están robando mucho. Dice, voy a comprarme un perro para que nos cuide ahí. Y después de un tiempo lo vi, ¿qué tal te fue con tu perrito? Sí, lo compraste. Dice, compré un perro que me dijeron que bien bravo, y cada vez que se acercaba un desconocido, salía a lamerle los pies. O sea que no hacía nada, ni ladraba el perro. No, le digo, pues, valiente perro, así hay pastores. Tenemos que ladrar metafóricamente, hermanos, cuidado, y machacar y ladrar. Ladrar, advertirles. ¿Por qué? Porque son lobos con piel de abeja, porque dice la palabra de Dios, no perdonarán al rebaño. Entonces tenemos que ladrar, por eso le dice, no pueden ladrar. Ay, no, ¿yo por qué les digo? ¿Y yo por qué? Como Vicente Fox en aquel asunto legal, estaban dos televisoras en pleito, televisoras que tienen una concesión del gobierno, y le dijeron a Vicente Fox, ¿no va a hacer nada? ¿Y yo por qué? Es como, ¿por qué eres el presidente? No, le dijeron, ¿cómo por qué? Así mucho. ¿Y yo por qué? Pues eres el pastor, tienes que decirles, ladrar. Por eso dice el 11, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Entonces, dos cosas que vimos hoy para concluir y continuamos en 8 días. Necesitamos hablar la verdad siempre. Constantemente estaremos en situaciones donde tenemos que decir la verdad acerca de alguien, o tenemos que decirle la verdad a alguien. Tenemos que hablar la verdad siempre. Tener sabiduría, muchas veces hay que orar, Señor, quiero decir la verdad con gracia, sazonadita con sal, pero tengo que decir la verdad. Y en otras ocasiones, como con los falsos profetas, hay que decirlo con toda claridad. Pablo no dijo a Bar Jesús, ay hermanito, no, él le dijo, hijo del diablo. Entonces tenemos que orar, pero sobre todo saber que a la luz de este mandamiento, además de no dar falso testimonio, estamos obligados a decir la verdad. Amén. Vamos a despedirnos por hoy. Bendito Padre, en esta hora sabemos por tu palabra que tú nos llamas a decir la verdad. Cotidianamente, en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la propia iglesia y en diferentes lugares, muchas veces somos testigos de cosas en las que tenemos que decir una verdad y no debemos callarnos. Ayúdanos a hacerlo siempre con sabiduría, Señor. Habrá verdades que tenemos que sazonarlas con sal, con gracia, Señor. Y habrá verdades que tenemos que ser muy duros y directos, pero danos sabiduría, que ante todo debamos decir la verdad. Aún estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo viene por su iglesia, quizás muy pronto, Señor, y si hay algo que se iba a multiplicar además de la maldad, son los falsos profetas. Y tu palabra nos llama a denunciarlos, porque son falsos testigos de Cristo, porque necesitamos denunciarlos, advertirles a otros que quieren devorar al rebaño, que quieren apartarlos, que son anatemas destinados para destrucción. Danos el valor, Señor, la sabiduría para denunciarlos, y sobre todas estas cosas que entendamos que siempre, siempre lo mejor es hablar la verdad. Danos sabiduría. Quizá alguien está en este momento batallando en cómo decir una verdad, quizás en su casa, a sus papás, a la familia, en el trabajo. Danos sabiduría para hablar esa verdad,
porque siempre la verdad es mejor que la mentira, porque tu palabra nos manda a hablar verdad con nuestro prójimo, y eso es lo que queremos hacer de acuerdo a tu palabra. Quieren ponerse de pie, mis hermanos, y demos gracias. Bendito Padre, gracias por tu palabra que nos deja en claro en este mandamiento, noveno mandamiento, que sí podemos juzgar, que podemos determinar y examinar situaciones y conductas a la luz de tu palabra y emitir un juicio de valor si son buenas o incorrectas delante de ti. Danos sabiduría para juzgar con justo juicio. En cada circunstancia, quizá como jefes en un trabajo, necesitamos muchas veces juzgar con justo juicio. Como papás, necesitamos sabiduría para juzgar entre los problemas en nuestros hijos, juzgar con justo juicio. En la iglesia, el pastor, Señor, también necesita sabiduría. En cada circunstancia, Señor, necesitamos para con la verdad hacer justos juicios de lo que estamos poniendo en consideración, Padre. Yo te pido que seamos sabios, Señor, para hacerlo así. Y aún, Señor, pues sabiendo que estamos en los últimos tiempos, denunciar claramente, rescatar de las garras del enemigo a personas que están siendo alejadas del verdadero evangelio, del evangelio de Cristo, del evangelio de la gracia, y con tu palabra, con la verdad, traerlos de nuevo al camino que es solamente Jesucristo. Gracias te damos en esta hora por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.